Introducción al estudio histórico de México. El estudio histórico de México permite comprender el desarrollo social, político, económico y cultural de una de las naciones con mayor riqueza histórica del continente americano. Desde las civilizaciones originarias hasta la conformación del México moderno, el país ha atravesado profundas transformaciones que han marcado su identidad. Analizar la historia de México implica conocer procesos clave, como las reformas del siglo XIX, la Revolución Mexicana y los cambios de los siglos XX y XXI, como la transición democrática, el neoliberalismo, la globalización y los retos actuales. Estudiar la historia no solo nos permite entender el pasado, sino también reflexionar sobre los problemas presentes y contribuir a la construcción de un futuro más justo y equitativo. A través del análisis crítico de fuentes, hechos y contextos, se busca formar una ciudadanía consciente de su legado y de su papel en la sociedad. A continuación, se mostrarán los principales hechos históricos que han impactado tanto positiva como negativamente el avance de nuestro país a través de los grandes acontecimientos políticos, económicos y sociales que han marcado la historia de México. El proceso revolucionario. El proceso revolucionario en México, conocido como la Revolución Mexicana, fue un conflicto armado que comenzó en 1910 y se extendió durante más de una década. Fue impulsado por el descontento social y político contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien había permanecido en el poder por más de 30 años. El movimiento inició con el llamado del Plan de San Luis, de Francisco Madero, y se caracterizó por la participación de diversos líderes como Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, cada uno con intereses distintos, desde la reforma agraria hasta el cambio político. La revolución tuvo varias etapas y causó una gran transformación en el país, incluyendo la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció derechos laborales, educativos y agrarios. Fue un proceso complejo que marcó el fin del régimen porfirista y sentó las bases del México moderno. La reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional en México fue el periodo posterior a la Revolución Mexicana, aproximadamente entre 1920 y 1940, en el que se buscó estabilizar el país y consolidar los ideales revolucionarios. Durante esta etapa, encabezada por el presidente Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, se promovieron reformas importantes en educación, agricultura, economía y política. Se impulsó la reforma agraria, la educación laica y gratuita, y se fortaleció el Estado como eje del desarrollo nacional. También se crearon instituciones claves como la Secretaría de Educación Pública y se fundó el Partido Nacional Revolucionario, el antecesor del PRI, con el objetivo de dar continuidad política al proyecto revolucionario. La reconstrucción nacional sentó las bases del México contemporáneo, buscando unidad tras años de conflicto armado. Institucionalización del Estado mexicano. Es un proceso continuo y complejo que involucra la creación y consolidación de instituciones políticas, sociales y económicas que rigen y dan estabilidad al país. La Revolución Mexicana y la posterior Constitución de 1917 marcaron un punto de inflexión, buscando establecer un Estado más democrático y justo. La fundación del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y su dominio del poder político durante décadas fueron un factor importante en la institucionalización del Estado, pero también en la concentración del poder. A partir de la década de 1980 se iniciaron procesos de reforma electoral, descentralización y fortalecimiento de las instituciones democráticas. El nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario fue una ideología y política de Estado surgida después de la Revolución Mexicana, especialmente durante los gobiernos postrevolucionarios. Buscaba consolidar un Estado fuerte, unificador, con identidad propia y justicia social. Entre sus características principales destacan el rescate de lo mexicano. Se exaltó la cultura indígena, el mestizaje y los símbolos nacionales. La intervención del Estado en la economía. La nacionalización del petróleo y ferrocarriles. Impulsó el desarrollo industrial. Las reformas sociales, como el reparto agrario, los derechos laborales y el apoyo a los campesinos y obreros. Fue clave en la consolidación del proyecto de nación tras la revolución y marcó la ideología dominante del Estado mexicano durante varias décadas. El presidencialismo. El presidencialismo mexicano fue un sistema político en el que el presidente concentraba un gran poder político, económico y social, por encima de los otros poderes, el legislativo y el judicial. Las características principales son el poder centralizado. El presidente tenía control sobre el Congreso, los gobernadores y las políticas públicas. El sistema de partido dominante. El PRI y sus antecesores
sucesores, el PNR y el PRM, aseguraban la continuidad del proyecto presidencial. La sucesión presidencial controlada. A través del dedazo, el presidente en turno elegía a su sucesor. La estabilidad política. Aunque autoritario, el presidencialismo evitó golpes de Estado y promovió la modernización del país. Este modelo comenzó a debilitarse a finales del siglo XX, con la apertura democrática, el fortalecimiento de los otros poderes y la alternancia en el poder en el año 2000. La cultura mexicana en el siglo XX. Fue un periodo de intenso cambio y transformación, marcado por la Revolución Mexicana, el nacionalismo, el arte y la literatura. Se caracterizó por una búsqueda de identidad nacional, la influencia de las culturas indígenas y la creciente modernización. El movimiento muralista liderado por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros fue una expresión importante del nacionalismo y la crítica social, plasmando en murales las historias de México y la lucha social. En literatura, figuras como Octavio Paz y Carlos Fuentes destacaron por su obra que abordó temas de identidad, historia y la realidad mexicana. La expansión de la música popular, como la música ranchera y la creación de nuevas formas musicales, reflejaban la identidad nacional. En el cine, la aparición de películas que exploraban la historia, la cultura y la realidad social de México. Políticas económicas de crecimiento y desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. Las políticas económicas de crecimiento y desarrollo en México durante la segunda mitad del siglo XX pasaron por distintas etapas, marcadas por cambios en el modelo económico y en la relación del Estado con la economía. A continuación, se resumen las principales fases. El proteccionismo. En este proteccionismo, México modificó su política económica y adoptó nuevas medidas en relación a la inversión extranjera y el comercio exterior. Favorecer la industria nacional y extranjera mediante el proteccionismo a través de una serie de políticas de apoyo al crecimiento económico, tendentes a crear infraestructuras como carreteras, puentes y caminos, que facilitaran la transportación de mercancías a todas las regiones del país. Controlar los productos que entraban del extranjero, imponiendo impuestos elevados a fin de apoyar a la industria nacional. Reducir impuestos a los habitantes del país en pagos de servicios. Mantener la estabilidad cambiaria peso-dólar, para lo cual el gobierno contaba con una reserva en dólares que le permitía hacer pagos a Estados Unidos, con quien tenía tratos comerciales y financieros. Mantener una tasa de crecimiento económico de 6.5% en promedio anual, para beneficiar a la sociedad. Combatir la inflación, elevando costos de productos y garantizando una industria nacional con vías al desarrollo. El desarrollo estabilizador, de 1954 a 1970. El objetivo, un crecimiento económico con estabilidad de precios y el fortalecimiento de la moneda nacional. Los presidentes de este sexenio fueron Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. De 1940 a 1970 hubo un crecimiento de la tasa anual de la economía mexicana, de más del 6%. La producción manufacturera se elevó en esos años. La producción creció de forma acelerada. En 1940, el sector agrícola empleaba el 65% de la fuerza de trabajo en México. Y para 1970, México era en parte autosuficiente en la producción de comestibles, productos petroleros básicos, acero y la mayor parte de los bienes de consumo. México disfrutó de estabilidad política sin la cual hubiera fracasado la estrategia para el desarrollo, y el México rural creó las condiciones fundamentales para su estabilidad. La proximidad de México a los Estados Unidos tuvo diversos efectos sobre la economía mexicana. Una frontera en común con el mercado que es el mayor del mundo alentó, sin duda, el interés y la inversión de los mexicanos con vistas a las posibilidades de exportar, y las exportaciones de mercancías mexicanas a los Estados Unidos fueron en promedio de más del 75%, y eso facilitó toda la proximidad de tecnología. En resumen, México pasó de un modelo de economía cerrada y estatista a uno abierto y de libre mercado. Hubo logros en infraestructura y crecimiento, pero también crisis, desigualdad y retos sociales no resueltos. El neoliberalismo. El neoliberalismo en México es un modelo económico que comenzó a implementarse a partir de la década de 1980, especialmente con el gobierno de Miguel de la Madrid, y se consolidó con Carlos Salinas de Gortari en los años 90. Este modelo se caracteriza por la reducción del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas públicas como Pemex, los bancos y la siderúrgica, la apertura comercial, destacando la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994,
la desregulación de mercados y el fomento a la inversión extranjera. El objetivo era modernizar la economía y hacerla más competitiva a nivel global. Sin embargo, también trajo consecuencias como el aumento de la desigualdad, la precarización laboral y el debilitamiento de sectores sociales más vulnerables, y la pérdida de la soberanía económica. Se ha argumentado que el proceso neoliberal ha beneficiado a las grandes corporaciones y a las élites económicas. En esencia, busca minimizar el papel del Estado en la economía y favorecer la intervención del mercado libre. Globalización y el fin del siglo XX en México. La globalización es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. A partir de la década de 1980, México se integró activamente a la economía global como parte de una estrategia para superar la crisis económica. El país se ve beneficiado de acuerdos de libre comercio y de su posición estratégica, posicionándose como un importante centro de producción y exportación. Por lo tanto, llamamos globalización al proceso político, económico, social y ecológico que está teniendo lugar actualmente a escala planetaria, por el cual cada vez existe una mayor interrelación económica entre unos lugares y otros, por alejados que estén, bajo el control de las grandes empresas capitalistas y las multinacionales. Las características de la globalización son la internalización de los mercados. La globalización ha facilitado el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, con México aprovechando la cercanía geográfica y las ventajas de costos para competir. La influencia tecnológica. Las tecnologías de la información y comunicación han impulsado la globalización en México, permitiendo una mayor eficiencia en la gestión de operaciones y el acceso a mercados internacionales. Los acuerdos de libre comercio. México ha firmado numerosos acuerdos de libre comercio, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que han facilitado el comercio y la inversión extranjera libre. Los beneficios económicos. La globalización ha contribuido al crecimiento económico de México, generando empleo y mejorando la competitividad de las empresas, especialmente en el sector manufacturero. La posición geográfica. La ubicación estratégica de México ha sido un factor clave para su integración en la economía global, permitiendo el acceso a diversos mercados y la concentración de actividades productivas. El impacto en la cultura. La globalización ha tenido un impacto en la cultura mexicana, con la influencia de costumbres, valores y expresiones artísticas de otros países, así como el intercambio lingüístico. Los desafíos sociales. La globalización también ha presentado desafíos sociales, como la creciente desigualdad y la marginalización de algunas regiones y poblaciones, que requieren de atención y soluciones. Las consecuencias principales de la globalización son la modernización económica, pero también la dependencia comercial de Estados Unidos, la desigualdad económica y el debilitamiento del campo y las pequeñas industrias, la consolidación de una élite económica ligada al capital global. Política de Estado en Ciencia y Tecnología en México. La política de Estado en Ciencia y Tecnología en México, impulsada por el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene como objetivo principal el desarrollo y fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esta política busca no solo impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, sino también promover la innovación para mejorar la competitividad de la economía mexicana y contribuir al desarrollo social y económico del país. Los objetivos son fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación. La política de Estado busca consolidar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, promoviendo la colaboración entre instituciones de investigación, universidades y empresas. Promover la innovación. Se busca fomentar la creación de nuevas tecnologías y productos, así como la adopción de tecnologías existentes para mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas. Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país. Se busca impulsar la formación de investigadores, tecnólogos e innovadores, así como el desarrollo de infraestructura y recursos para la investigación. Alinear la ciencia, tecnología e innovación con las necesidades nacionales. La política de Estado busca que la investigación y la innovación se enfoquen en los problemas y desafíos más importantes del país, como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Promover la transferencia de tecnología. Se busca facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologías desde las instituciones de investigación hacia el sector productivo. Garantizar el acceso universal al conocimiento.
La política de Estado busca que todos los sectores de la población tengan acceso a los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación. Los principales retos y desafíos de la política de Estado en ciencia y tecnología. El financiamiento. Uno de los principales retos es asegurar el financiamiento adecuado para la investigación y el desarrollo tecnológico. La colaboración interinstitucional. Se requiere una mayor colaboración entre las instituciones de investigación, las universidades y las empresas. La capacidad humana. Se debe seguir impulsando la formación de profesionales en ciencia, tecnología e innovación. La transferencia de tecnología. Se requiere facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologías desde las instituciones de investigación hacia el sector productivo. El impacto social y económico. Se busca que la política de Estado en ciencia y tecnología tenga un impacto positivo en el desarrollo social y económico del país. En resumen, la política de Estado en ciencia y tecnología en México busca fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación e incrementar la capacidad científica y tecnológica del país. El CONACYT es el principal organismo público encargado de la formulación y ejecución de esta política, contando con la colaboración de otras instituciones y actores de la sociedad.